Si alguien te ha dicho alguna vez, es que tú no tienes oído, te han puesto una etiqueta vaga para no tener que entender nada. En la música se suele decir como si fuera una verdad científica, como si el oído fuera un don, algo genético, o lo tienes o no lo tienes. Y después de todo lo que vamos a ver en este vídeo, la verdad es que tener oído es casi una casualidad. No porque sea magia, sino porque tienen que coincidir muchos factores de desarrollo. Cómo se organizó tu sistema cuando eras bebé, cómo se organizó la dominancia, cómo se organizó el cuerpo, cuánta música había a tu alrededor, si la música se corporalizó o solo se escuchó, si desarrollaste procesos cognitivos musicales o no. Que todo esto coincida, sí, puede ser casual. Pero una cosa es casualidad y otra muy distinta es genética. ¿Depende de si tus padres tienen oído? Pues probablemente influye, claro, porque te lo estimulan más, porque hay más música en casa, porque se canta, porque se juega con el sonido. Pero también puede pasar justo lo contrario, que tus padres no tengan oído y tú sí desarrolles uno, porque te gusta, porque lo buscas, porque lo entrenas. Así que no, decir que alguien no afina y jamás va a afinar porque o lo tienes o no lo tienes, no es una opinión dura, es de ser cruel e ignorante. Y funcionalmente bastante mediocre, porque no explica nada y porque condena a la persona desde la ignorancia, porque el oído no es una sola cosa, es un conjunto de funciones. Y esas funciones dependen de cómo se organiza tu sistema, cómo organizas la atención, cómo tu cuerpo sostiene la escucha y de cuánta interferencia hay cuando usas tu voz. Y eso se puede desarrollar casualmente durante la infancia o puede inducirse en cualquier momento de tu vida. De eso va este vídeo, de desmontar el mito del oído como talento, no para motivarte, no para decirte tú puedes, que también, sino porque es falso y porque creerlo te deja atrapado en un sitio equivocado, porque oímos lo que suena, pero escuchamos lo que nuestro sistema es capaz de organizar. Antes de seguir hay que aclarar una cosa importante, porque si no todo lo demás se entiende mal. Cuando alguien dice esa persona tiene oído, ¿de qué está hablando exactamente? ¿Del oído como órgano? ¿Del tímpano? ¿Del nervio auditivo? No creo, eso casi nunca falla. Cuando hablamos de tener oído, en realidad estamos hablando de percepción. Y la percepción no está simplemente en el oído. La percepción es una función del sistema nervioso y depende de cómo se organiza, mira, todo esto. El cuerpo, la atención, la orientación, la dominancia y el nivel de tono muscular. El oído no es un micrófono neutro, no recoge la información tal cual. El cerebro construye lo que tú oyes a partir de lo que entra por el oído, la vista, lo que sientes en tu cuerpo, cómo está orientada tu atención y cuánta interferencia interna hay con el resto de cosas que están pasando en tu organismo. Por eso, dos personas pueden escuchar el mismo sonido y percibir cosas completamente distintas. No porque una tenga talento y la otra no, sino porque sus sistemas están organizados de forma distinta. Así que cuando alguien te dice, no tienes oído, lo que en realidad te está diciendo sin saberlo es, tu sistema no está organizado para percibir esto. Y eso no es un rasgo fijo. Es una condición funcional. Se puede cambiar, se puede desarrollar y se puede refinar. Pero claro, para eso hay que dejar de tratar al oído como si fuera una lotería genética y empezar a tratarlo como lo que realmente es, una función que depende de organización, no de talento. Yo creo que aquí es donde empieza la confusión generalizada, porque claro, hay personas que desde muy pequeñas parece que escuchan mejor, que afinan antes y que pillan la música más rápida. Y eso es totalmente real. Lo que es falso es la explicación que le damos a eso, porque en realidad no es talento, no es genética musical, es desarrollo. El oído no aparece más tarde, el oído viene con nosotros prácticamente desde el principio. Ya en el vientre materno no solo oímos, sino que también sentimos las vibraciones de esos sonidos en nuestro cuerpo. El sonido atraviesa el cuerpo entero. El sonido antes de ser concepto es una experiencia corporal. Eso es lo primero que aprende el sistema nervioso, a escuchar con todo el cuerpo. Y eso es el precursor de todo lo demás, del ritmo, de la música y de cómo más adelante organizaremos los conceptos musicales. Cuando nacemos ocurre algo importante. Mira, oímos, olemos y notamos, pero no vemos. La vista se desarrolla más tarde y cuando lo hace, se convierte en el sentido que organiza a todos los demás. A partir de ahí empezamos a funcionar así. Oímos algo, miramos qué es. Olemos algo, miramos qué es. Notamos algo, miramos qué es. La vista empieza a mandar por encima del resto de los sentidos.
Y si esa organización no se forja de manera equilibrada, la audición y la percepción corporal se empobrecen. No es que desaparezcan, es que quedan subordinadas. Y aquí pasa algo clave que creo que casi nunca se explica, y es que la atención nace de la relación entre los ojos, los oídos y la percepción sobre nuestro propio cuerpo. Y esa relación es la que construye nuestro sentido de la orientación en el espacio. Y gracias a esa orientación sabemos dónde está algo, a qué distancia, en qué dirección y si nos estamos acercando o alejando. Cuando oímos un ruido, un microsegundo antes de ir a mirar, el sistema hace algo muy concreto y es imaginar, ver, visualizar qué posibilidades hay, qué debe ser eso. Y luego es cuando miramos buscando alguna de esas opciones que hemos imaginado o visualizado. Si lo que vemos encaja con lo que habíamos imaginado, todo sigue organizado. Si no encaja, nos desorientamos, nos asustamos un poco, entramos en pánico y buscamos de verdad. Esto es importante entenderlo bien, porque aquí no estamos hablando de imaginación creativa ni de visualizar bonito. La visualización es una función básica y de supervivencia del sistema nervioso. Es la capacidad de anticipar lo que puede estar ocurriendo antes de confirmarlo con el resto de sentidos. Gracias a esa visualización, no reaccionamos a ciegas, no nos sobresaltamos todo el rato y podemos movernos por el espacio con coherencia. Si esa función está poco desarrollada, el sistema vive más desorientado y en como una especie de alerta constante. Y cuando hay desorientación, la atención se fragmenta, la percepción se vuelve mucho más pobre y el cerebro gasta muchísima energía solo en ubicarse. Eso tiene una consecuencia directa, y es que cuanta más desorientación, menos capacidad para procesar información compleja. Y la música es información compleja. Ritmo, melodía, armonía y timbre no se entienden de uno en uno, se entienden en relación y dentro de un espacio. Por eso, sin una buena orientación y sin una capacidad de visualizar, el proceso cognitivo musical se vuelve súper limitado. No porque falte oído, sino porque falta estructura interna para organizar la atención y orientarnos en lo que estamos escuchando. Además, durante la infancia, el sistema nervioso sigue organizándose todo el tiempo. La relación entre la vista, el oído, el cuerpo, la orientación y la dominancia. Y según cómo se organiza todo eso, la percepción será más o menos sensible. No porque unos nazcan con algo especial, sino porque su sistema aprende antes a sostener la atención sin necesidad de tensarse o entrar en pánico o tirar de instinto de supervivencia. Un sistema muy tenso percibe poco. Un sistema mejor organizado discrimina muchísimo más. Por eso hay personas que parecen oír más, pero en realidad no oyen más, en realidad se están estorbando menos. Y aquí entra también el entorno. No es lo mismo crecer rodeado de música, de juego sonoro, de movimiento, de ritmo corporal, que crecer sin todo eso. Y ojo con esto, no es solo oír música de fondo, es interactuar con ella. Es moverse, cantar, jugar, corporalizarla, bailar. Todo eso construye mapas perceptivos. Así que sí, hay diferencias reales entre personas, pero no son dones, son historias de desarrollo distintas. Y lo importante es esto, que algo no se haya desarrollado al principio no significa que no se pueda desarrollar después. El problema no es no haber tenido oído. El problema es haber creído que nunca podrás tenerlo. Aquí otra confusión súper común y es que hay gente que te dice, claro, tiene oído porque ha escuchado música toda su vida. Y no. Escuchar música no desarrolla el oído por sí solo, como por arte de magia. Es como leer mucho, no te va a hacer pensar mejor si no entiendes y reflexionas sobre lo que estás leyendo. La diferencia no está en cuánta música escuchas, sino en cómo pasa esa música por tu sistema. Si la música solo entra por los oídos, pero no pasa por tu cuerpo ni se procesa, no integras absolutamente nada, se consume, pero no se organiza y no te organiza. Para que la percepción musical se desarrolle, la música tiene que moverte, organizar tu cuerpo, generar vibración, activar ritmo corporal. El ritmo no es algo que se entienda con la cabeza, es algo que se siente en el cuerpo. Y si el cuerpo no participa, el cerebro no construye mapas musicales sólidos. Por eso pasa algo muy curioso si lo piensas. Hay gente que escucha una canción y solo percibe el ritmo, pero no afina ni una sola nota. O hay gente que se queda con el mensaje, se sabe la letra perfecta, pero esa letra no tiene integrada ni ritmo ni afinación. En cambio, hay gente que recuerda melodías y ritmo, pero no recuerda la letra para nada. Hay gente que oye la voz, pero no percibe nada de la armonía, por ejemplo.
Y hay gente que escucha todo, pero es incapaz de retener qué hace el bajo o qué papel tiene la guitarra. Eso no es oído, es atención. No es un problema de escuchar, es un problema de cómo está organizada tu atención. Porque escuchar música no es recibir un bloque, es descifrar las diferentes capas de información de ese bloque. Y para eso hace falta haber desarrollado un proceso cognitivo musical. Ese proceso es el que te permite separar las capas, sostenerlas sin perderlas, generar memoria, escuchar la música en la cabeza, recordarla por tanto después, entenderla, interpretarla o incluso escribirla. Así que no basta con escuchar. El oído se desarrolla cuando aprendes a organizar la atención y a darle estructura a lo que escuchas. Y aquí es donde el oído deja de ser solo corporal y pasa a ser claramente un proceso cognitivo. Aquí es donde suele petarle la cabeza a mucha gente, porque cuando hablamos de oído, casi todo el mundo piensa en sensibilidad, en oír más fino, en tener buen tímpano, en escuchar bien. Pero el oído musical no es solo sensorial, es sobre todo un proceso cognitivo. Escuchar música implica pensar, aunque no te estés dando cuenta de que lo estás haciendo, porque implica separar información simultánea, sostenerla en el tiempo, relacionarla, anticiparla y sobre todo darle sentido. Eso no es el oído como órgano, es un proceso mental. Por eso hay gente que oye perfectamente pero no puede repetir una melodía, o recordar un ritmo, o cantar una segunda voz, o reconocer un acorde. No porque no oiga, sino porque no tiene organizado el proceso cognitivo musical que necesita. El cerebro no recibe la música como un todo, la descifra como por partes: ritmo, melodía, armonía, timbre, función. Y si no sabes diferenciar esas capas con la atención, todo se mezcla y no se puede retener. Ahí es donde aparece la memoria musical, no como talento, sino como consecuencia de poder organizar todo lo que estás escuchando. Cuando alguien dice no tengo oído, se me olvida todo, en realidad lo que está diciendo es que no sé cómo estructurar la información musical en mi cabeza. Y eso, evidentemente, se aprende. Igual que se aprende a leer un texto complejo o a orientarse en una ciudad desconocida. El oído musical aparece cuando puedes escuchar la música sin que la música te abrume. Cuando puedes oír una cosa y luego otra, volver, compararlas y mantenerlas vivas dentro de ti. Ahí la música deja de ser solo sonido y pasa a ser lo que realmente es, que es un lenguaje. Y aquí es donde entra algo que casi nadie relaciona con el oído musical: la orientación y la visualización. Del mismo modo que nos orientamos en el espacio físico, también nos orientamos dentro de la música. Cuando puedes diferenciar una nota dentro de un acorde, un instrumento dentro del conjunto, una voz entre varias melodías, no lo haces solo oyendo más. Lo haces porque tu sistema puede ubicarlas, darles una posición, una relación y un lugar dentro de un espacio interno. Eso es orientación. Y para que esa orientación sea posible, el sistema organiza la visualización, no como imaginación artística, sino como capacidad de representar internamente lo que está ocurriendo en ese conjunto de sonidos. Gracias a esa visualización podemos discernir funciones armónicas, reconocer tonalidades, separar planos sonoros y recordar la música después. Sin orientación y sin visualización, la música se vuelve plana, confusa, difícil de comprender, de retener, de descifrar. Por eso el oído musical no es solo escuchar, es saber orientarse dentro de lo que se oye. Y eso, otra vez, no es talento, es desarrollo cognitivo. Otro aspecto que casi nadie tiene en cuenta y es crucial: cuanto peor es tu técnica vocal, menos puedes escuchar mientras cantas. No porque no tengas oído, sino porque tu sistema está demasiado ocupado sobreviviendo a todo eso. Esto ya lo apuntaba Alfred Tomatis cuando decía que la voz solo puede producir aquello que el oído es capaz de percibir. Y en la voz eso se cumple, pero con una vuelta de tuerca más, porque en realidad funciona en bucle. No puedes percibir aquello que tu cuerpo nunca ha experimentado y no puedes producir aquello que no puedes percibir. Si tu cuerpo no ha vivido ciertas coordinaciones, una cierta organización del espacio, una cierta economía del esfuerzo, esa información no existe para tu sistema, no la percibe, no la puede ver, bueno, en este caso no la puede oír. Y no es que no la oigas, es que no la puedes recoger. Y aquí entra la psicoacústica,
que es clave para entender qué pasa cuando cantas. La percepción de tu propia voz no es solo lo que oyes, ni solo lo que sientes en el cuerpo, es una mezcla. Y esa mezcla la construye el cerebro a partir de ambas cosas. Por eso cuando cantas con exceso de esfuerzo, sube el tono muscular, cambian las sensaciones internas, aparece una especie de ruido corporal y mental y esa mezcla se distorsiona. El sonido puede estar ahí fuera, pero la percepción que tienes de tu voz se empobrece. El sistema no está escuchando, está luchando, está defendiéndose. Por eso hay cantantes que afinan bien escuchando, pero afinan fatal cuando cantan. No es que el oído desaparezca, es que la construcción interna de la percepción está degradada completamente mientras están ejecutando la función de cantar. Porque cantar es una tarea súper compleja. Respiración, equilibrio, coordinación, emoción, atención. Si todo eso está mal organizado, la percepción se queda sin espacio para existir. Y entonces el cantante intenta escuchar más, pero eso no funciona. Porque no se escucha mejor forzando la atención, se escucha mejor cuando el gesto se vuelve más eficiente. Y aquí hay algo más importante todavía, y es que cuando la técnica vocal es deficiente, no solo aparece esfuerzo, se pierde orientación interna. El cantante deja de saber dónde está el centro del sonido, qué relación tiene su voz con lo que escucha y cómo ubicarse dentro de la música mientras está cantando. Y cuando se pierde la orientación, se pierde también la visualización. La música deja de tener espacio, todo se vuelve plano, confuso y difícil de anticipar. Por eso muchos cantantes dicen, cuando canto, dejo de escuchar. Y no es que el oído se apague, es que el sistema se desorganiza. A medida que la técnica vocal se vuelve más eficiente, baja el esfuerzo, cambian las sensaciones internas, se limpia la mezcla psicoacústica, se mantiene organizada la orientación y la autoescucha se vuelve mucho más fiable. Por eso mejorar la técnica mejora el oído. No porque entrenes el oído directamente, sino porque cambia la forma en la que el cerebro construye la percepción de tu propia voz. Y aquí es donde se cae otra creencia absurda. Primero tengo que tener oído y luego aprender técnica. Muchas veces es justo al revés. Cuando el cuerpo aprende nuevas experiencias, la percepción se actualiza, porque el oído siempre estuvo ahí. Lo que cambia es desde dónde te escuchas. Si has llegado hasta aquí ya debería estar claro. El oído no es un talento, no es un don, no es algo que unos tengan y otros no. El oído es una función. Una función que se construye a partir de cómo se organiza tu sistema, de cómo orientas tu atención, de cómo el cuerpo sostiene la escucha y de cómo el cerebro integra todo lo que oye y todo lo que siente. Es decir, no depende de un talento, sino que depende de cómo se construye tu percepción. Por eso decir yo no tengo oído no es una descripción, es una sentencia aprendida. Es una frase que suele venir de fuera y que mucha gente se traga sin cuestionarla. Y el problema no es no haber tenido oído. El problema es haber creído que jamás lo vas a poder desarrollar, porque no oímos lo que suena, oímos lo que nuestro sistema es capaz de organizar. Si el cuerpo está tenso, la percepción se empobrece. Si la atención está desorientada, la música se mezcla. Si la técnica interfiere, la autoescucha se distorsiona. Pero cuando el sistema se organiza, el cuerpo deja de estorbar, la orientación se aclara, aparece la visualización, la atención se ordena y el oído emerge entre todo eso. No como un talento, sino como una consecuencia lógica. Así que la próxima vez que alguien te diga que no tienes oído, igual la pregunta no es si es verdad o no. La pregunta es, ¿qué parte del sistema nunca nadie te enseñó a organizar? Y ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Si este vídeo te ha hecho pensar o te ha movido algo por dentro, escribe un correo cada día con un consejo práctico sobre todo lo relacionado con la voz. Nada motivacional, nada teórico. Son cosas pequeñas que ayudan al sistema a organizarse mejor para cantar. Si quieres recibirlos, solo tienes que entrar en javiprieto.com y te suscribes. Y si no, quédate con esto. El oído no se busca, el oído se construye. Hasta pronto.